análisis que estamos haciendo nosotros. Las frases refieren a un objeto real. Presidente de Argentina, listo, es un objeto real. Lo digo porque después se va a complicar. Hasta aquí todo va fácil y sencillo. Pero después se va a complicar cuando empecemos a preguntar qué referencia tienen otros signos lingüísticos. Pero a ver, primer problema. ¿Qué pasa? Como en el caso de hace rato de Batman. ¿Cuál es la referencia de Batman? Estamos hablando de objetos reales. ¿Cuál es la referencia de Batman? ¿En dónde está Batman? Ciudad Gótica. ¿En dónde está Ciudad Gótica? Imaginación. ¿Es un objeto real? No. No existe. Entonces Batman, ¿Personaje ficticio? bueno, si es un personaje ficticio, entonces no tiene objeto real, ¿que no? Claro. Entonces no tiene referencia. ¿Bien? Sí. Bien. Ahora, ¿Batman tiene sentido? Sí. Sí, todo el mundo sabe lo que entiende. Que cuando yo digo Batman, todo el mundo entiende. Si yo digo el caballero de Ciudad Gótica, también. Claro. El caballero de Ciudad Gótica sería una frase referencial. Porque se refiere solamente a Batman, ¿que no? Sí. O el caballero de la noche, y así. Entonces, yo puedo usar varias frases referenciales, pero a la vez puedo usar el nombre de pila, Bruce Wayne. Y ustedes siguen entendiendo que se refieren al mismo Batman. Ahora, según el análisis que está haciendo Frege, Batman sería un nombre que no tiene referencia. O sea, no tiene ninguna referencia en el objeto. ¿En dónde está en la realidad Batman? No hay, no tiene objeto. Entonces, a esos tipos de nombres se les llama, Frege les llama nombres sin referencia. Nombres sin referencia. Claro. Bien. Dígame otros nombres sin referencias. Papá Noel. ¿Cómo? No escuché. Papá Noel. No escuché. ¿Existe? ¿Qué dijeron? Buah. Le voy a poner el mute a Miguel Sosa. Play no existe. ¿Qué estás diciendo, Miguel? Unicornio, El ¿no? Grinch. El Grinch. El Grinch, unicornio, Odiseo, Como todos los mitos. Odiseo, bien, todos los nombres de los personajes de los mitos, los personajes de las películas, los personajes de los cómics, de las novelas. Juan Pablo Castel, el personaje de la novela de Sábato, el túnel, todos esos son nombres sin referencia, Sin referencia. no refieren a nada. Bien, Tiene sentido. pero tienen sentido. Como Dios. Bueno, te has metido en un tema que me quería referir. Te suena complicado. El tema es el siguiente. Antes del análisis que hace Frege aquí de que una cosa es el sentido y otra cosa es la referencia, que no es lo mismo, en la filosofía, y a veces lo van a escuchar ustedes en un debate en cualquier foro cotidiano, siempre se pensaba lo siguiente, incluso ciertas frases filosóficas, por ejemplo la de Parménides, que es que ser es igual a pensar, por ejemplo, pero siempre se da el siguiente tema. Yo lo ilustro de una cuestión cotidiana, que es, por ejemplo, si uno dice, a ver, Dios no existe, el otro le dice, pero ¿cómo no va a existir si lo estás nombrando? ¿Han escuchado ese argumento, no? Dios existe porque lo estás nombrando. Bueno,
Bueno, esa tesis filosófica de pensar que porque uno puede nombrar a algo es que ese algo existe, bueno, aquí se termina por caer. Lo que Frege demuestra es que el sentido de una frase no necesariamente contiene una referencia. Yo puedo entender perfectamente el sentido de una frase o de un nombre y eso no significa que tenga referencia. Entonces ese argumento de que porque lo estás nombrando existe es falso. Porque yo puedo nombrar un montón de cosas que no existen, que no tienen referencia. ¿Y eso es válido también, profe? ¿Qué cosa? Nombrar referencias, cosas con referencia pero sin sentido. No hay cosas con referencia sin sentido para Frege. Ah, bien, bien. Para Frege todo tiene sentido. Lo que pasa es que a veces tiene referencia y a veces no la tiene. Pero justamente Bien. la idea de que todo tenga sentido, o sea, de que un nombre tenga sentido, es lo que refuta la tesis filosófica que dicen algunos que creen que porque yo nombro algo es porque existe. Y en realidad yo puedo nombrar un montón de cosas que no existen. Porque tiene pleno sentido. El sentido de algo no implica la existencia de eso. Porque el Bien. sentido, como le digo, está en el lenguaje. Acuérdense. El sentido no está en la realidad, está en el lenguaje. Entonces, mientras yo construya un lenguaje bien coherente, yo puedo hablar de lo que quiera. Puedo dar 7 conferencias sobre Harry Potter. Y va a ser coherente, va a ser entendible, todo el mundo va a saber de qué estoy hablando. Pero Harry Potter no existe. Entonces, Creo que no sí. era que Frege creía que los números tenían existencia real o Sí, referente. pero no por este argumento. No porque lo podía nombrar, era por otros argumentos. Ah, porque me parece raro que la gente decía que sí tienen existencia real los números, pero no otras cosas. Él no dice esto que estoy diciendo yo, esto es mi reflexión sobre esta parte. Frege sí dice que los Ok. números tienen existencia, pero no con esos argumentos. No es que el argumento de Frege es tiene existencia porque lo nombro. No dice eso Frege. Eso dice la gente que discute cuando uno con Dios. Dice, Dios existe porque lo estás nombrando. Bueno, ese argumento es malo, porque aquí lo que está mostrando Frege es que vos puedes nombrar un montón de cosas que no existen. Pero todo esto que estoy diciendo yo no lo van a encontrar en sentido y referencia. Es una reflexión mía con respecto a la metafísica. Entonces, si Frege demuestra que se puede hablar mucho tiempo y bien y coherentemente sobre algo que no existe, entonces yo podría suponer que la metafísica no es otra cosa más que literatura fantástica. O sea, 2000 años de filosofía hablando de nada. No había objeto. Claro. Era simplemente puro sentido y sentido sobre sentido y bla, 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 y conferencias y libros y bla. Pero la cuestión es, ¿en dónde está el objeto de la metafísica? Bueno, no había objeto de la metafísica. Simplemente había... Sí, por supuesto, escolástica, desde el siglo I en adelante se crea la metafísica como disciplina filosófica, antes de eso no existía. Y bueno, de ahí todo lo que viene para adelante es metafísica. Descartes habla de Dios, alma y mundo, y la metafísica empieza a caer con las refutaciones de Hume. Hume le termina diciendo Dios, alma y mundo no existen. Y bueno, Kant vuelve a decir, la metafísica es solamente, si es que existen los objetos metafísicos, no lo podemos conocer, termina diciendo Kant. O sea, puede existir o no, no lo podemos conocer. Es como decir, ¿para qué nos ocupamos de objetos que no sabemos si existen o no? Otro golpe a la metafísica. El positivismo lógico le dice a la metafísica no existe. Es simplemente, lo que existe es lo real, dice el positivismo lógico. Bueno, Frege es como que le da otro evento más a la metafísica diciéndole, él no lo dice, yo estoy haciendo esto, y que después el positivismo lógico lo toma, que es, la metafísica de última es hablar, porque se puede hablar con sentido, pero sin ninguna referencia.
Entonces, uno sospecha, y yo creo que es la sospecha correcta, de que la metafísica como tal en la filosofía queda fuera de la filosofía, está expulsada de la filosofía desde que Hume empezó a refutarla y desde que vino Kant, el positivismo lógico, Frege y todo el siglo XX. Entonces, hoy en día que alguien siga haciendo metafísica en el sentido este que estamos hablando es mala filosofía, porque no tiene en cuenta todas estas refutaciones que han dado antes. Eso no significa que no se habilite lo que se llama ontología, que es otra cosa, que eso lo podemos ver cuando veamos otros autores. Pero la metafísica como la existencia de objetos que están fuera del, digamos, del ámbito de la experiencia, esas cosas me parece que están fuera de la filosofía. Bien, cierro el paréntesis, cierro esta digresión, digamos. Todo esto no lo dice Frege, no lo van a encontrar ahí. Ahora, vamos a otras cuestiones que Frege plantea con lo siguiente. Frege plantea que, ya hemos dicho que el referente de la metafísica, perdón, el referente de un nombre es un objeto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el referente no es un objeto? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el referente es otra palabra? Por ejemplo, aquí se me va a hacer un poco complicado sin el pizarrón, pero a ver. O sea, ya salimos del análisis referente a objeto, ¿bien? Ahora vamos a hablar del tema de referente palabra, otra palabra, o sea, el mismo lenguaje, si quieren ustedes. En la Edad Media había dos palabritas que se llamaban, que eran conceptos en realidad, que eran supositorios materiales, supositorios formales. Hoy en día esas dos palabritas se reformularon en las dos que voy a escribir aquí, que se llaman uso y la otra mención. O sea, hay palabras que se usan y palabras que se mencionan. Eso tenemos que entender porque eso es la base de la segunda de las referencias de Frege. ¿Qué pasa cuando yo uso la palabra? Bueno, por ejemplo, si yo escribo algo como el gato es negro, la palabra gato ahí está usada. Cuando yo digo que está usada significa que gato es un signo que refiere a un animal, o sea, a ese que está ahí, a un gato que está allí, digamos. O sea, un objeto real. Bien. Cuando hacemos eso, estamos usando la palabra. Claro que también puede usarse con un objeto lógico. Bien. Por ejemplo, el número 5 es primo. Bueno, ahí número 5 está usado, porque me refiero a un número, ¿bien? Y digo de ese número que es primo. Aunque en este caso podemos seguir el consejo de Frege y pensar que el número 5 es lo mismo que un gato. Se escucha una voz ahí, no se la escucha bien a usted. A ver. Ahí está. Sí, ahí está. Bien. Entonces, cuando yo uso las palabras, simplemente significa que estoy usándolas en el sentido que lo usamos siempre, o sea, como referente de otra cosa, ¿no? Ahora, ¿qué significa cuando tengo el sentido de mención? Bueno, cuando yo digo que hago mención de una palabra, en realidad lo que estoy queriendo decir es que voy a hablar de la palabra y no de su referencia. Por ejemplo, se va a hablar del signo. sí. Por ejemplo, gato es bisílaba. ¿Quién es bisílaba?
gato, o sea, la palabra gato. O sea, ahí gato no es una referencia a una cosa, sino gato es una palabra. Y yo digo de esa palabra que es bisílaba. Entonces, ahí no estoy usando la palabra, la estoy mencionando. ¿Y cómo me doy cuenta que la menciono? Bueno, por el contexto, porque estoy hablando que es bisílabo. Un gato no puede ser bisílabo, ¿no? No tiene sentido. Pero otra cosa que se ha convencionado es que pues, cuando uno hace una mención, debe poner entre comillas. Por ejemplo, allí dice gato es bisílabo. Vean que está entre comillas. Entonces ahí estoy haciendo mención de la palabra. Vamos a hacer otro ejemplo para que se den cuenta. Oh. ¿Ven que estoy haciendo mención de la palabra? Sí. Bien. Bueno, esa diferencia la tienen que sostener porque esa es la base de lo que Frege, otra vez, eso no está en el escrito de Frege. ¿Bien? Frege no se toma el trabajo de explicar estas cosas. Yo me estoy tomando un trabajo para que ustedes entiendan lo que Frege va a decir ahora, que es ¿qué pasa cuando la referencia no es un objeto, sino es una palabra? O sea, el lenguaje mismo. Cuando el lenguaje se refiere al lenguaje mismo. Bien, ahí la referencia ya no es una cosa, ya no es el gato negro y gato se refiere a una cosa, sino que ahora el lenguaje se refiere a sí mismo y dice mayúscula es minúscula. ¿Sería como metalingüística? Bueno, Frege no habla de metalingüística, pero sí es una metalingüística. Hay dos lenguajes allí, un lenguaje objeto y un metalenguaje. Mayúscula sería el lenguaje objeto, ¿que no? Sí. Y es minúscula sería el metalenguaje, del cual yo digo que mayúscula es minúscula. Claro. Bien. Entonces ahí sí hay un metalenguaje. Lo que pasa es que Frege no dice nada de esto, ¿bien? Pero sí, hay un lenguaje objeto y hay un metalenguaje. Bueno, entonces Frege dice, hay referencias a cosas, pero hay también referencias a palabras, o sea, al lenguaje. Y eso ya no es lo mismo. Fíjense, ya no es lo mismo hacer semántica cuando la referencia es una cosa que hacer semántica cuando la referencia es un lenguaje, porque hay una autorreferencia. Bien. Pero no termina aquí, hasta aquí viene lo fácil. Lo difícil es lo siguiente. Frege dice, sin embargo, a veces nosotros no nos referimos al lenguaje, sino que a veces nos referimos al sentido de las palabras. Y aquí le complica del todo. Porque supongamos que yo dijera, a ver, las palabras del presidente Alberto Fernández fueron, ¿y qué hago yo? Cito las palabras, ¿que no? Comillas, cito. La cuarentena se va a extender, que yo, 200 días más. Listo. Es una cita del presidente y yo estoy refiriéndome a la cita del presidente, ¿no? Sí. Bien, hasta ahí estamos en la segunda referencia. Pero dice Frege, a veces yo no me refiero a la cita, o sea, yo no me refiero al lenguaje, sino me refiero al sentido. Y esto es más sutil, porque a veces, supongamos que el presidente diga, a ver, que yo diga, el presidente dijo la otra vez, pum, cito, la cuarentena se extiende por 200 días. Pero yo, o otro me dice, bueno, pero ¿sabe cuál es el sentido de la frase del presidente? Lo que quiso decir en realidad fue que él no va, qué sé yo, a abrir la economía por esto y esto y esto. Fíjense que el tipito dice, no me estoy refiriendo al lenguaje, sino me estoy refiriendo al sentido de lo que quiso decir. Cito, el otro día vos me dijiste que me fuera de la casa. Eso es referirme a las palabras, porque yo te cito, digo, vos me dijiste
vete de la casa. Pero el otro puede decir, bueno, pero yo me quería referir, en realidad lo que te quería decir era... ¿Y qué estamos apelando ahí? Al sentido de la frase, no a la frase misma. Profe, pero eso no es más subjetivo, lo que uno interpreta, digamos, de lo que se ha dicho. En realidad, aquí no hay nada subjetivo. Aquí lo que hay es frases, citadas y sentidos de la frase. Supongamos que yo te... A ver, te voy a dar otro ejemplo para que quede más claro. No es subjetivo. No es subjetivo porque en realidad los dos han entendido lo que quiere decir. Lo que pasa es que uno lo puede tomar por un lado o por otro. A ver, si yo vengo y te digo... ¿cómo era? Díaz, por ejemplo. Supongo que yo sea un mafioso, Díaz. Bien, y te vengo y te digo, a ver, Díaz, ¿cómo está tu familia, Díaz? Supongo que vos me des guita a mí, ¿bien? Y yo te abrazo y te diga, Díaz, ¿cómo está tu familia? Ojalá que estén bien toda tu familia, que tengan prosperidad, que estén bien de salud. Ya nos vamos a ver, Díaz, ¿no? Te saludo. ¿Cuál es la cita del lenguaje así, la referencia al lenguaje? Lo que te dije yo, ¿que no? Ahora, ¿yo te quiero decir eso en realidad o te quiero decir otra cosa? Una linda amenaza. Ajá, y bueno, entonces el sentido es otro. Claro. Mensajes subliminales. No es subliminal, es bien directo. Te estoy amenazando bien amenazado, pero en realidad, como dice Frege, no me estoy refiriendo al lenguaje en sí, sino el sentido del lenguaje. ¿Eso no sería el popularmente conocido doble sentido, profe? Y bueno, el doble sentido en realidad es el sentido original, digamos. Para Frege sería el sentido original. Bien, o sea, aquí se mezcla un poquito semántica y pragmática, porque lo que Frege quiere decir es que de algún modo, cuando yo hablo, lo que digo, en realidad los signos que pongo cuando hablo, no están exactamente relacionados con el sentido, que a veces el sentido se da por otra cuestión. Lo que pasa es que aquí Frege no hace pragmática y no entra en ese terreno del uso, ¿bien? Pero se puede entender perfectamente como sentido a lo que quiso decir y no a lo que dijo. ¿Bien? Y Como nosotros, ironía, profe. como una ironía, como un sarcasmo, como una amenaza y así. O si no, dentro de un... ¿Ha visto que ustedes cómo son los políticos? Son todos remil diplomáticos cuando hablan, pero en realidad te están diciendo otra cosa. Pero no te lo van a decir necesariamente, ¿no? Directamente. Te lo van a decir con otras palabras. Entonces uno puede entender el sentido en el discurso porque ya sabe que ciertas palabras significan otra cosa de la referencia directa, digamos. Entonces Frege le llama referencia directa a cuando se refieren a objetos, y referencia indirecta cuando se refieren a sentidos o a palabras. Bien, si yo digo el gato es negro, referencia directa, porque me estoy refiriendo a un gato y a un color. Pero si yo digo gato es bisílaba, es referencia indirecta. Y aquí viene una frase de Frege que después va a ser discutida por Russell, que es la siguiente. Dice Frege: la mayor parte de nuestro discurso contiene referencias directas y la menor contiene indirectas. O sea, Frege pensaba que nosotros, cuando hablamos, en realidad la mayor parte de las veces estamos hablando de cosas y la menor parte de veces estamos hablando sobre o sentidos o palabras. Esto más adelante va a ser refutado por Russell. Y termino con esto. Recuerden que nosotros hemos comenzado diciendo que Frege hacía diferencia entre sentido y referencia, ¿que no? Que no era lo mismo. Una cosa era el sentido y otra cosa era la referencia. Incluso puede haber sentido sin referencia, ¿estamos?
que era una división principal es más, el texto se llama sobre sentido y referencia, como diciendo, mi gran descubrimiento es que una cosa es el sentido y otra cosa es la referencia. Ahora, fíjense lo siguiente, lo que hemos dicho últimamente es lo siguiente. A veces nos referimos al sentido. Y eso puede ser visto como que el sentido es igual a la referencia. Porque nos referimos al sentido. O sea, la referencia y el sentido son lo mismo. Pero no hemos comenzado diciendo que eran cosas distintas. Bueno, de ese tema también se va a ocupar Russell. Pues Russell va a decir, aquí hay algo que no me gusta, que es cómo podemos empezar diciendo que son cosas distintas y en un punto terminamos diciendo que son iguales. Hay algo que falla. Si bien es cierto que Frege estaba diciendo que para cuando el objeto sea una cosa, sentido y referencia, está bien clarito diferenciada, pero cuando un objeto no es, cuando la referencia no es una cosa, sino es el sentido de una palabra, ya referencia y sentido parecen ser lo mismo. Entonces, la propuesta original de Frege parece darse en un punto y en otro punto no se da, es confusa. ¿Se entiende el problema, no? Que es que si yo propongo una semántica, esa semántica tiene que ser lo suficientemente poderosa para permitirme analizar todas las opciones posibles. Sin embargo, parece que la de Frege nos permite analizar una de las opciones, que es cuando la referencia es un objeto, pero cuando analizamos las otras opciones, como que la referencia es una palabra, y todavía peor cuando es un sentido, ya la propuesta original de Frege ya no es tan clara. Entonces hay dos caminos posibles. Uno, tomar la semántica de Frege y arreglarla, hacer como un parche, decir, bueno, aquí la dejamos como está, pero en esta parte la arreglamos. O tirar la referencia a Frege y hacer otra nueva. Hay autores que han hecho la primera, hay autores que han hecho la segunda. Vamos a ver con Russell, que Russell hace lo segundo. Russell dice, lo que hizo Frege muy bien, pero no llegó a resolver los problemas, entonces vamos a hacer otra semántica nueva, en donde vamos a proponer otras formas de analizar estas cosas, y nos vamos a alejar de Frege. Entonces eso implica refutarlo en algún punto, y volver a construir otros conceptos para pensar estas mismas cosas, qué es un nombre, qué es sentido, qué es referencia. Hay otros autores que han tenido como base a Frege y lo han arreglado un poquito. Las dos cosas pueden ser viables, en filosofía pueden ser viables las dos mientras estén argumentadas, digamos, y que sean lógicamente coherentes. Entonces se entiende para dónde vamos. Cuando veamos Russell y cuando veamos la parte de semántica de Russell, vamos a tener de referencia a Frege, porque Russell tiene como referencia a Frege, pero para refutar algunas cosas que dijo Frege y para proponer una nueva semántica que intente resolver este problema, que es que el sentido y la referencia o son lo mismo o son cosas distintas, pero no pueden ser las dos cosas. No pueden ser dos cosas distintas y ser la misma en otro punto. Profe, Sí. porque Frege lo que dice es como que si, por ejemplo, el sentido no tiene referencia, entonces serían lo mismo, o entiendo mal. Sí, hemos empezado diciendo que O sea, sería sentido y referencia a la vez. Cuando no tiene un referente sería real. claro, cuando el referente es un objeto real, el sentido y la referencia se diferencian bien claramente. Pero cuando la referencia no es un objeto real, sino que es el lenguaje,
el sentido y la referencia parecen ser lo mismo. Claro, sí. Entonces ahí está Como por el... ejemplo Dios sería, o cualquier otra cosa que no existe en la realidad, como por ejemplo unicornio, que solamente es una palabra y no tiene referente. Bueno, sí, puede ser. En ese caso sí. Sentido y referencia son lo mismo. Claro. Entonces, Pero solo... él en un principio dice que sería entonces un sentido y que no directamente no tendría referencia. Claro. Y después ya lo une y dice, no, entonces sentido y referencia es lo mismo. Él termina diciendo que a veces nos referimos al sentido. Claro. Y ahí es donde se produce el problema. Porque antes de eso él había dicho que había nombres que tienen sentido pero no referencia. Entonces, si tienen sentido pero no referencia, no había problema, no hay referencia y listo. Pero sigues diferenciando sentido de referencia. Pero cuando él analiza que el sentido indirecto, que es el sentido que que la referencia indirecta es la referencia cuando se le da a las palabras, ahí donde él se da cuenta que a veces nos referimos a palabras y no a cosas. Y ahí viene el problema de que a veces nos referimos al sentido de las palabras. Entonces, sentido y referencia parece ser lo mismo. O sea, él descubre el problema pero no lo resuelve. Sí. ¿Estamos? O sea, no es que dice, a ver, aquí hubo un problema y lo voy a resolver. No, es como que otro lee, Russell y otros más leen, dice, aquí hay un problema, que es, no puede ser sentido y referencia lo mismo en un punto y en otro punto ser cosas distintas. Hay algo que está mal. ¿Se entiende? Bueno, pero Frege lo plantea el problema pero no lo resuelve. Russell lo intenta resolver. Y otros por supuesto. Así que la idea sería en la próxima clase hablar sobre Russell, aunque primero tenemos que hablar sobre el programa logicista y después vamos a entrar en semántica. Pero cuando veamos semántica de Russell vamos a volver a Frege. O sea, tienen que tener claros los conceptos de Frege para que Russell luego los refute o intente refutarlos y proponga una nueva semántica en base a nuevos conceptos. O sea, por eso que cuando en un examen yo le pregunto, a ver, ¿qué es el nombre? Bueno, no es lo mismo el nombre en Frege que el nombre Russell. Ni distintas concepciones de nombre. Bien, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, muy clarito. Yo tengo... Ajá. Pregunte. ¿Quién dijo yo tengo? yo, Miguel. ¿Dijiste no tengo o yo tengo? Tengo una pregunta. Bueno, pregunte. Tengo una duda yo, en la parte esa de después que ha dicho buenas tardes, vamos a empezar la clase. Bien. Bueno, ahí está todo grabado, así que cuando la escuches de nuevo, ahí tienes toda la clase otra vez. Está bien, es una broma. Sábado de noche, 12 de la noche más o menos, mientras tomas un Heineken, Budweiser, no sé qué tomas vos, o vino, no sé, te pones a escuchar la clase. Muy bien. Y ahí vas a entender. Bien. Me parece muy bien. Bien. Bueno, creo que ustedes cuando leen el texto de Frege van a ver que toda esta primera parte que yo les hablé sobre sentido y referencia está en la primera parte, digamos, son como las primeras 2-3 hojas del escrito. Después tiene más cosas. Lo que pasa es que lo que sigue a mí no me interesa tanto. Bien, o sea que lo que digo es lo siguiente: lo que hemos visto en clase, ustedes traten de encontrarlo en el texto. Bien, porque lo otro, hay mucho más en el texto que yo no lo toqué porque, bueno, no me interesa tanto como esta parte. Por lo tanto, encuentren en el texto lo que vimos en clase. Por lo tanto, la clase le va a ser una guía para saber qué es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Bien, me estaba olvidando de un último sentido, que era que es solamente un párrafo, que
que el sentido de las proposiciones, porque Frege habló del sentido de los nombres, cuando el sentido de los nombres era un objeto, y cuando la referencia era un objeto. Ahí tienes un tema que es, hay referencias a objetos, hay referencias a palabras, que hemos visto en la segunda vez, y él habla en un solo parrafito de cuál es la referencia de una proposición. Por ejemplo, si yo les digo gato, la referencia es un animal, ¿bien? Si les digo gato entre comillas, gato es bisílaba, la referencia es una palabra. Ahora, ¿qué pasa con las proposiciones? Pues si yo digo, por ejemplo, Gabriela tiene un saco blanco. ¿Cuál es la referencia? Fíjense que no puede ser un objeto. Porque no digo Gabriela. Digo Gabriela tiene un saco blanco. Entonces no puede ser un objeto. Porque hay una conjunción ahí de un objeto más un predicado, ¿que no? Le atribuyo a Gabriela que tiene un saco blanco, es como sería FDA. ¿Bien? O sea, Gabriela tiene un saco blanco es FDA. Bien. Ahora, FDA es una proposición. ¿Está claro que no? La pregunta es, ¿por qué es una proposición? ¿Cuál es la definición que hemos dado de proposición? ¿Recuerdan? Que no tiene ninguna incógnita. Bueno, esa sería la negativa, pero la definición positiva, digamos. ¿Cuándo es una proposición? Puede decir si es verdadero o falso. Bien, esa es la definición de proposición positiva, que es toda expresión del cual puede decirse si es verdadero o falso. Entonces, ¿cuál es la referencia de una proposición? El valor veritativo, o sea, si es verdadera o si es falsa. El valor veritativo. Y en este caso hay dos valores veritativos, verdaderas o falsas. Eso lo dice en un parrafito ahí, Frege lo van a leer. Y eso es todo, no es tan difícil. ¿Bien? La cuestión es que hay tres tipos de referencias: a objetos, a palabras y a valores veritativos. Y eso van a ser distintas cosas: nombres, frases referenciales y proposiciones. ¿A qué refieren las proposiciones? Pregunta Frege. A su valor veritativo. O sea, si son verdaderas o si son falsas. Esa es la referencia de una proposición. Pero Frege se daba cuenta, o sea, él decía que las conexiones entre signos, sentido y referencia había excepciones, que no era algo que fuese tan perfecto, digamos. Bueno, eso por eso digo que él se daba cuenta del problema. Claro, porque aquí, por ejemplo, hay un párrafo donde dice, naturalmente, dice, hay excepciones a esta situación regular. Entonces después dice que si el lenguaje fuese perfecto, cada cosa tendría su nombre y no tendríamos tantos problemas con los sentidos. Claro, pero eso no resuelve, eso resuelve un tipo de problema, pero no resuelve otro tipo de problema. Resuelve un tipo de problema, pero no resuelve el otro tipo de problema. Resuelve el tipo de problema de la vaguedad del lenguaje normal, porque lo que quería Frege es un lenguaje lógico. Si nosotros pasáramos todo a un lenguaje lógico, no habría ninguna vaguedad y no nos referiríamos a las mismas cosas con distintas palabras. Bien, eso se puede resolver haciendo el lenguaje cada vez más formal, cada vez más preciso. O sea, un lenguaje lógico, un lenguaje filosóficamente sin ambigüedad. En cambio, en el lenguaje cotidiano se mezcla todo, ¿bien? Entonces el lenguaje de Claro, el lenguaje de la filosofía es ese, diría Frege, no es el lenguaje poético. Es el lenguaje preciso, es el lenguaje cuanto más formalizado, mejor, porque me estoy refiriendo a una cosa con un signo y nada más. Ahora, si vamos a la poesía, una sola palabra tiene múltiples significados y eso no podemos hacer semántica con eso. En la poesía se acaba la semántica. Bien, entonces ahí se resuelve un problema, pero no se resuelve el problema que yo les digo, que es que la referencia a veces no es una cosa, sino una palabra. Y a veces un sentido. Ahí eso no lo resuelve Frege.
Porque por más que yo tenga lenguajes lógicos y formalizados, esto va a seguir existiendo, este problema. Porque me parece a mí que el planteamiento de Frege es fructífero hasta un punto, pero hasta otro punto ya no es fructífero. Necesitas tener otra forma de diferenciar. Pero claro, tendrías como dos sistemas para distintas cosas, y eso parece ser poco elegante. La idea es tener un solo. ¿Y Russell lo resuelve? Bueno, veremos cuando veamos Russell si lo resuelve. Creo que algunas cosas resuelve. O sea, lo que Russell quería era un solo sistema para todo, que no tengan que estar emparchando, digamos. Bien, que no me cree problemas más de los que yo ya tengo, sino que me resuelva los problemas. Lo logra en un punto. Yo creo que la teoría del nombre de Russell es mejor que la de Frege, ya vamos a ver. Pero bueno, es tan difícil esto que bueno, como dicen ustedes, hasta un punto va bien y con un ejemplo se te va todo. Y sí, es así, la filosofía es así. Vos haces un poderoso sistema y dices, pucha, lo he probado con 10.000 ejemplos y funciona. Pero viene uno y te da un solo ejemplo donde no funciona y listo, tu sistema ya no sirve. Entonces, ¿qué haces? Buscar un sistema mejor que funcione para esos 10.000 ejemplos y para uno más. Pero por ahí no está exento que venga un tercero y te traiga otro ejemplo que no cuadre en este nuevo sistema. Y así es la filosofía. O sea que vamos como de a poquito mejorando, vamos como de a poquito acercándonos a cuál es la presentación más acertada de un programa filosófico, digamos. Que es lo que hacemos siempre en filosofía. Vamos avanzando de a poco. Algunas cosas ya no las tocamos porque nos parece que hemos avanzado, pero otras no. Otras nos seguimos pensando y hay propuestas que mejoran, pero esas mismas propuestas tienen problemas. Entonces, ¿vos qué haces? Crear un nuevo sistema en donde resuelvas ese problema y dejes otra cosa que sí funciona. Pero ese mismo sistema, otro te va a criticar y va a decir, aquí tienen problemas ese sistema. Y bueno, otra vez, a pensar de nuevo. Pero ese no será por el problema de que al fin y al cabo, como decía, que hablábamos el otro día del Parménides, que la incapacidad del lenguaje nuestro para expresar las cosas. Puede ser, sí, claro. Una de las cuestiones posibles de que no se puede hacer un sistema perfecto sea ese. Que la capacidad, por la forma que tiene nuestro cerebro de pensar, digo yo, que puede ser. También puede ser, y también puede ser porque quizás la realidad sea mucho más rica que el lenguaje, y de algún modo el lenguaje necesita como simplificar, digamos, algo, y en esa simplificación se va a perder detalles. Pero bueno, aspiramos a tener el mejor sistema posible, no el sistema perfecto. Claro. No existe. Sí. Y ahí en esa aspiración del mejor sistema posible es que seguimos pensando, porque uno lee a Russell, lee a Frege, lee a otros semánticos y dice, bueno, a mí esta parte me parece bien, pero esta no tanto, entonces pienso de nuevo aquí, a ver cómo lo soluciono. Y propones un nuevo sistema. Y así, a vos te parece que está bien y viene otro filósofo y te lo critica y listo, sigue la filosofía. Él hará un sistema mejor que el mío, o peor, qué sé yo, pero quizás en algunas cosas lo pueda mejorar, en otras no, y así. Uh-huh. Entonces la filosofía de última es una construcción de mucha gente que va construyendo sobre lo que está antes y mejorando un poquito, definiendo mejor, sacando algunos problemas, descubriendo otros problemas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es eso, pensar de nuevo, a ver qué te parece este sistema, qué puedes mejorar de esto, puedes mejorar alguna definición, puedes descubrir un problema y bueno, lo descubres y lo dejas. Vendrá otro a resolverlo quizás, o lo tratas de resolver vos. O sea, en filosofía no solamente resolver, es también descubrir problemas. Pero si uno no hace eso, simplemente se limita a repetir lo que otros hacen, bueno, no hace avanzar nada la filosofía. Queda ahí, queda simplemente como un mero repetidor. Y la idea es que pensemos en base a los otros, ¿cómo mejoramos esta parte? ¿Qué propuestas tenemos? Así que bueno, ojalá que no se les quede la idea de que ustedes han venido a solamente ser profesores de filosofía y no a filosofar, porque esa es una idea mediocre. Si les gusta la filosofía, tendrían que empezar a pensar y decir, a ver, ¿cómo resolvemos este problema? ¿O qué problemas descubrimos nuevos que otros no han descubierto?
o qué avance hacemos, qué respuesta damos a un problema. Y eso es hacer filosofía. Mal o bien, pero es hacer filosofía. Bien, otra pregunta si tienen. ¿Qué comemos? Bueno, esas ya son preguntas no filosóficas. A ver. Bueno, entonces, terminamos aquí entonces, ¿no tienen preguntas?